El hospital en Valencia siempre había sido un lugar de rutina para mí. Las largas jornadas en el quirófano, las reuniones interminables y la presión constante de ser una cirujana respetada ocupaban mis días. Sin embargo, al llegar a casa, la atmósfera se tornaba pesada. La vida familiar, que alguna vez me llenó de alegría, ahora parecía un eco distante. Mi esposo, absorbido por su trabajo, y yo, atrapada en mis propias responsabilidades, habíamos dejado de lado la conexión que solíamos tener. Esa noche, mientras miraba por la ventana cómo caía la oscuridad sobre la ciudad, sentí un vacío que se hacía cada vez más palpable. La llegada de un nuevo colega al hospital trajo consigo una chispa inesperada. En una reunión de equipo, lo vi por primera vez. Su presencia era tranquila y segura, contrastando con el bullicio habitual del entorno. A medida que hablaba sobre sus experiencias previas y su deseo de contribuir al equipo, noté algo en su mirada, una búsqueda similar a la mía. Mientras los demás discutían sobre horarios y procedimientos, mi mente divagaba hacia esa conexión silenciosa. Después de esa reunión, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. En los pasillos abarrotados del hospital, compartíamos breves sonrisas y palabras amables. Cada encuentro se sentía como un respiro en medio del caos diario. Sin embargo, también surgió una sensación de culpa que me seguía como una sombra. Estaba casada y había hecho promesas que ahora parecían desvanecerse ante esta nueva posibilidad. Una tarde, mientras revisábamos unos informes en su oficina, él mencionó lo difícil que era adaptarse a un nuevo entorno. A veces siento que no encajo, dijo con sinceridad. Esa frase resonó profundamente en mí, yo también luchaba con ese sentimiento de descontento. La conversación fluyó naturalmente hacia nuestras vidas personales y los desafíos que enfrentábamos fuera del trabajo. Es curioso cómo a veces las cosas no son lo que parecen, comenté mientras observaba sus gestos pensativos. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una comprensión mutua. En ese momento comprendí que ambos estábamos buscando algo más allá de nuestras responsabilidades diarias, comprensión emocional en un mundo donde las conexiones eran superficiales y pasajeras. Con el paso de los días, las interacciones se hicieron más frecuentes y profundas. Compartíamos cafés durante breves descansos y nos encontrábamos a menudo después del trabajo para discutir casos médicos o simplemente para hablar sobre la vida. Cada conversación era un alivio momentáneo del vacío emocional que había estado sintiendo en casa. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo el peso de mi matrimonio. La culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada, sabía que estaba cruzando límites peligrosos al acercarme tanto a él. Pero había algo reconfortante en esa conexión prohibida, una chispa que iluminaba mis días grises. Un día decidimos salir a almorzar juntos después de una larga mañana en el quirófano. Elegimos un pequeño restaurante cerca del hospital donde solían servir tapas deliciosas y vino local. La atmósfera era relajada y acogedora, el murmullo de otros comensales creaba un telón de fondo perfecto para nuestra conversación. Mientras disfrutábamos de unas aceitunas aliñadas y patatas bravas, él compartió anécdotas sobre su familia y su traslado a Valencia desde otra ciudad española. Hablamos sobre nuestros sueños olvidados y las expectativas sociales que nos habían llevado a donde estábamos ahora. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tomáramos decisiones diferentes?, preguntó con curiosidad mientras jugaba con su copa de vino. Su pregunta me dejó pensativa, por un momento imaginé cómo sería mi vida si hubiera seguido mis pasiones sin restricciones ni miedos. Pero rápidamente volví a la realidad, estaba casada y tenía responsabilidades que cumplir. A medida que avanzaba la tarde sentí como la conexión entre nosotros crecía más fuerte. Era como si estuviéramos flotando en una burbuja ajena al mundo exterior, todo lo demás desaparecía cuando estábamos juntos. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso del deber volvió a caer sobre mis hombros con fuerza renovada. Mi esposo estaba allí, sumido en sus pensamientos frente al televisor apagado, nuestra rutina continuaba sin cambios visibles. Las conversaciones con mi colega habían despertado algo dentro de mí, una necesidad insaciable por sentirme viva nuevamente. Pero cada encuentro venía acompañado de dudas e inseguridades sobre lo correcto e incorrecto. En los días siguientes me encontré atrapada entre dos mundos,
uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de posibilidades emocionantes pero prohibidas. La lucha interna se intensificó cuando comenzó a surgir la idea de compartir algo más profundo con él, pero cada vez que pensaba en dar ese paso adelante me invadía el miedo a perderlo todo. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas dentro de mí misma durante uno de los festivales locales. Las fallas estaban a punto de comenzar y Valencia se llenaría pronto con colores vibrantes y celebraciones ruidosas. Mientras paseaba por las calles adornadas con luces brillantes y olor a pólvora fresca durante los preparativos del festival, recordé cómo solía disfrutar esos momentos festivos antes de perderme entre las responsabilidades diarias. En medio del bullicio festivo sentí un impulso irrefrenable por conectarme con algo real, quizás incluso atreverme a explorar lo desconocido junto al nuevo colega. Pero esa decisión vendría acompañada de riesgos significativos. ¿Estaría dispuesta a arriesgar mi matrimonio? ¿Podría enfrentar las consecuencias si todo saliera mal? La incertidumbre pesaba sobre mí mientras me perdía entre las multitudes festivas. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de quedar atrapada indefinidamente entre dos mundos opuestos sin salida clara hacia adelante o atrás. La noche de las fallas iluminaba Valencia con colores vibrantes y un bullicio contagioso. Sin embargo, en medio de la fiesta, mi mente se mantenía atrapada en el hospital, en las conversaciones que había tenido con mi nuevo colega. La conexión que sentía era innegable, pero el peso de mi matrimonio me arrastraba hacia la realidad. Al día siguiente decidí acercarme a él durante el almuerzo. El comedor del hospital estaba lleno de risas y charlas animadas, pero yo solo veía su rostro entre la multitud. Cuando finalmente nos encontramos, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablamos sobre nuestras experiencias en la medicina, compartimos anécdotas y descubrimos intereses comunes. Cada palabra parecía acercarnos más. ¿Te gusta el arte?, preguntó él al mencionar una exposición que se inauguraba pronto. No pude evitar sonreír. Siempre había amado el arte, pero rara vez encontraba a alguien con quien compartir esa pasión. Sí, especialmente la pintura contemporánea, respondí, sintiendo como una chispa de entusiasmo iluminaba mis palabras. La conversación giró hacia temas más personales, compartimos inseguridades sobre nuestras carreras y los desafíos que enfrentábamos en un entorno tan competitivo. En un momento de vulnerabilidad, él confesó su miedo a no ser lo suficientemente bueno. Sentí un impulso de consolarlo. Todos tenemos dudas, le dije suavemente. A veces es difícil recordar por qué elegimos esta profesión. Él asintió, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y tristeza. La atmósfera entre nosotros se tornó más intensa, había algo en ese instante que prometía más que una simple amistad. Cuando nos despedimos después del almuerzo, el aire parecía cargado de electricidad. Caminé hacia mi oficina sintiendo un torbellino de emociones dentro de mí, excitación, culpa y miedo se entrelazaban en mi mente. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y profundas. Cada encuentro era un pequeño refugio del vacío emocional que vivía en casa. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi esposo, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos. Una tarde decidimos tomar un café juntos después del trabajo. El bar donde nos sentamos era acogedor y tranquilo. Las luces tenues creaban un ambiente propicio para confidencias. Hablamos sobre nuestras vidas fuera del hospital, sueños no cumplidos y anhelos olvidados. En medio de nuestra conversación, él se inclinó hacia mí y susurró, «A veces siento que estoy atrapado en este lugar». Su voz era suave pero llena de emoción contenida. Yo también, respondí casi sin pensar. La conexión era palpable, había algo más allá de lo profesional que nos unía. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. Fue un impulso irrefrenable que surgió del deseo compartido por escapar de nuestras realidades solitarias y encontrar consuelo en alguien que entendía nuestro dolor. El beso fue breve pero intenso, nuestros labios se encontraron con una mezcla de sorpresa y necesidad desesperada por conexión humana. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea irreversible. La culpa me invadió inmediatamente después del beso, sabía lo peligroso que era lo que estábamos haciendo. Sin embargo, el momento había sido tan poderoso que me resultaba difícil rechazarlo por completo.
A partir de ese instante nuestras interacciones tomaron un nuevo rumbo. Comenzamos a buscarnos constantemente durante las horas laborales, cada mirada furtiva y cada sonrisa cómplice alimentaban el fuego de nuestra conexión secreta. Sin embargo, la carga emocional seguía presente como una sombra oscura sobre mis pensamientos cotidianos. Las noches en casa eran cada vez más difíciles, mi esposo parecía distante e inmerso en su propio mundo mientras yo luchaba por ocultar mis sentimientos contradictorios. Un día decidí hablar con él sobre cómo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Nos encontramos nuevamente en ese mismo bar donde todo había comenzado. El ambiente seguía siendo igual de acogedor, pero ahora estaba cargado con la tensión acumulada entre nosotros. «Necesito entender qué estamos haciendo», le dije mientras jugaba nerviosamente con mi taza de café. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder: «No sé si deberíamos seguir así». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. Sabía que tenía razón, pero no podía evitar desearlo al mismo tiempo. El temor a perder esa conexión especial me paralizaba, sin embargo, también temía las consecuencias si continuábamos por este camino peligroso e incierto. Después de esa conversación quedó claro que debíamos tomar decisiones difíciles pronto. La atracción seguía creciendo entre nosotros, pero no podía ignorar las repercusiones potenciales para todos los involucrados si alguien llegara a enterarse. La incertidumbre pesaba sobre mí mientras regresaba a casa esa noche bajo las luces parpadeantes del festival aún presente en las calles valencianas. La ciudad vibrante contrastaba con mi estado interno lleno de confusión y angustia emocional. Las semanas pasaron rápidamente mientras intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo capas de normalidad profesional y rutina diaria en el hospital. Pero cada encuentro secreto solo aumentaba el deseo por algo más profundo entre nosotros, algo prohibido e irresistible al mismo tiempo. Una tarde durante una reunión rutinaria noté cómo otro colega nos observaba con curiosidad mientras intercambiábamos miradas cómplices desde Across the Room, un recordatorio inquietante del riesgo constante al cual estábamos expuestos si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. El corazón me latió fuertemente ante la posibilidad. Sabía que no podría soportar ser objeto de rumores o chismes malintencionados dentro del entorno laboral donde pasaba tantas horas al día trabajando arduamente como cirujana dedicada a salvar vidas. Mientras caminaba por los pasillos del hospital llenos del bullicio habitual, médicos hablando apresuradamente sobre casos médicos complejos, me pregunté cuánto tiempo podría seguir así sin enfrentar las consecuencias inevitables que acechaban detrás cada esquina oscura donde escondíamos nuestro secreto prohibido. El bar estaba lleno de risas y música suave, un refugio en medio del caos diario del hospital. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, y a pesar de la multitud, encontré un rincón donde podía observar sin ser vista. La idea de estar allí a su lado me llenaba de una mezcla de emoción y miedo. Él llegó poco después con una sonrisa que iluminó su rostro. Me saludó con un gesto ligero, como si no hubiera nada extraño en nuestra situación. Al sentarse frente a mí, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos sobre casos médicos, pero también compartimos detalles de nuestras vidas personales. Cada palabra que intercambiábamos se sentía como un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. A medida que la noche avanzaba, el ruido del bar se desvanecía en el fondo. Era solo él y yo en ese momento, perdidos en nuestras propias burbujas de complicidad. ¿Te imaginas cómo sería trabajar juntos en un proyecto?, preguntó, sus ojos brillando con entusiasmo. Me reí suavemente, consciente de lo inadecuado que era ese pensamiento. Sin embargo, la risa pronto se convirtió en silencio cuando nuestras miradas se encontraron. Una tensión palpable llenó el espacio entre nosotros, era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir por completo. Nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo que desbordaba las fronteras de lo que debería ser. La realidad me golpeó con fuerza después del beso. La culpa se deslizó como una sombra oscura sobre mi felicidad momentánea. ¿Qué había hecho? El eco del acto resonaba en mi mente mientras intentaba encontrar palabras para romper el silencio incómodo que siguió. Él parecía igual de sorprendido por lo sucedido. Su expresión reflejaba confusión y deseo a partes iguales. No debimos, murmuró antes de tomar un sorbo de su bebida, como si eso pudiera ahogar la tensión creciente entre nosotros.
El resto de la noche transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. La sensación de libertad que había experimentado al principio se había transformado en una pesada carga emocional. Sabía que no podía dejarme llevar por este camino sin pensar en las consecuencias. Cuando finalmente nos despedimos, el aire fresco de Valencia me golpeó con fuerza. Caminé hacia mi coche sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros. La ciudad vibrante me rodeaba, los sonidos del festival cercano resonaban a lo lejos mientras me dirigía a casa. El hogar estaba oscuro y silencioso cuando llegué. Mi esposo ya había cenado y se había retirado a descansar temprano, algo habitual últimamente. Miré a mi alrededor, todo parecía igual, pero yo sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Los días siguientes fueron un torbellino emocional lleno de encuentros furtivos y momentos robados entre cirugías y reuniones interminables. Cada vez que veía a mi colega en el hospital, una mezcla de alegría y ansiedad invadía mis pensamientos. Era un recordatorio constante del secreto que compartíamos. Una tarde, mientras revisábamos unos expedientes médicos juntos en su oficina, noté cómo su mirada se detenía en mí más tiempo del habitual. ¿Qué estás pensando?, le pregunté con curiosidad. Sobre lo que hicimos, respondió sinceramente, sus ojos fijos en los míos. Es complicado, dije mientras trataba de mantener la voz firme. No podemos seguir así. ¿Por qué no? A veces hay que arriesgarse, contestó él con una sonrisa desafiante. Su respuesta resonó dentro de mí como una invitación tentadora hacia lo desconocido. Sin embargo, también despertó mis miedos más profundos sobre las repercusiones que podría tener esta relación clandestina si llegara a descubrirse. La presión aumentaba cada día, los murmullos entre compañeros comenzaron a surgir sutilmente como ecos lejanos pero inquietantes. Un día escuché a dos enfermeras hablando sobre rumores acerca de un affair entre dos miembros del equipo médico. Sus risas me hicieron sentir vulnerable y expuesta. Decidí hablar con él al respecto durante nuestro próximo encuentro después del trabajo. Nos encontramos en el parque central donde las fallas comenzaban a cobrar vida con colores brillantes y aromas deliciosos flotando por el aire. Hay rumores, le dije directamente mientras nos sentábamos bajo un árbol frondoso para escapar del bullicio festivo alrededor nuestro. No les hagas caso, respondió él rápidamente, intentando restarle importancia al asunto. No es tan simple, insistí sintiendo como la ansiedad crecía dentro de mí ante la posibilidad real de ser descubierta. La conversación continuó dando vueltas sobre nuestras preocupaciones hasta que llegó un momento crítico, mirándonos fijamente a los ojos nuevamente. Comprendí lo importante que era para ambos definir qué queríamos realmente hacer con nuestra conexión emocional prohibida. A pesar del miedo latente por las consecuencias sociales y profesionales que podrían surgir si alguien llegara a enterarse, la presión constante pesando sobre nuestros hombros, decidimos continuar viéndonos fuera del entorno laboral para explorar más allá del trabajo. Las semanas pasaron rápidamente mientras nos sumergíamos más profundamente en esta relación secreta. Cada encuentro traía consigo nuevas emociones intensas pero también una creciente sensación de peligro inminente acechando detrás cada esquina oscura donde escondíamos nuestro secreto prohibido. Un día después del trabajo decidimos dar un paso más allá. Pasamos la noche juntos, sin pensar realmente en lo que significaría al día siguiente o cómo afectaría nuestras vidas diarias y responsabilidades familiares. Al despertar esa mañana sintiendo su presencia junto a mí, una mezcla embriagadora entre felicidad efímera e incertidumbre, supe que habíamos cruzado una línea difícilmente reversible. Cualquier decisión futura tendría repercusiones profundas tanto para él como para mí. El día siguiente a nuestra noche juntos, la rutina en el hospital parecía más pesada. Las miradas de mis compañeros se sentían más intensas, como si cada uno de ellos pudiera leer lo que había sucedido entre nosotros. Intenté concentrarme en las cirugías, pero mi mente divagaba hacia momentos de risa compartida y confidencias susurradas. La conexión emocional que había buscado se había intensificado, pero también se había vuelto peligrosa. En la sala de descanso, un compañero se acercó con una expresión sospechosa. ¿Estás bien? Te veo distraída últimamente, comentó mientras servía un café. Su tono era casual, pero noté un brillo inquisitivo en sus ojos. Solo un poco de cansancio, respondí, intentando mantener la calma.
La presión de mantener el secreto empezaba a ser abrumadora. A medida que avanzaba el día, las sombras del pasado comenzaron a atormentarme. Recordé las promesas que había hecho al casarme y cómo esas promesas parecían desvanecerse con cada encuentro clandestino. Sin embargo, la necesidad de conexión era más fuerte que el remordimiento. Cada vez que veía a mi colega en los pasillos, una chispa de emoción recorría mi cuerpo. La tarde llegó y decidimos encontrarnos nuevamente en el bar donde todo había comenzado. Este lugar se había convertido en nuestro refugio, un espacio donde podíamos dejar atrás las preocupaciones del mundo exterior por unas horas. Al entrar, el ambiente estaba lleno de risas y música, me sentí atrapada entre dos mundos, el bullicio alegre del bar y la realidad sombría de mi vida diaria. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de las miradas curiosas. La conversación fluyó con naturalidad, hablamos sobre nuestros sueños y frustraciones profesionales. Era como si estuviéramos creando una burbuja a nuestro alrededor, aislados del resto del mundo. A veces creo que no encajo aquí, confesó él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. Yo también me siento así, respondí sin pensarlo demasiado. En ese momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un gesto simple pero cargado de significado. La conexión emocional se hacía más palpable con cada palabra compartida. Sin embargo, al salir del bar esa noche, una sensación inquietante me invadió. La presión por mantener nuestra relación secreta crecía cada día más. Caminamos juntos hacia el coche sintiendo la adrenalina de lo prohibido recorrer nuestras venas. Esto no puede durar para siempre, murmuré casi sin darme cuenta. Él asintió con seriedad pero no dijo nada más. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral peligroso. Al llegar a su apartamento el silencio era ensordecedor, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo y solo existiéramos nosotros dos. Pasamos la noche juntos sin pensar realmente en lo que significaría al día siguiente o cómo afectaría nuestras vidas diarias y responsabilidades familiares. El tiempo parecía detenerse mientras hablábamos hasta altas horas de la madrugada sobre todo y nada a la vez. Al amanecer desperté sintiendo una mezcla embriagadora entre felicidad efímera e incertidumbre, su rostro dormido reflejaba tranquilidad mientras yo luchaba contra una tormenta interna. La realización de lo que habíamos hecho comenzaba a pesar sobre mis hombros como una losa inquebrantable. La mañana transcurrió entre risas suaves y gestos tiernos, cada instante parecía un regalo robado al tiempo real que nos aguardaba fuera de esas cuatro paredes. Pero al mirar por la ventana y ver la ciudad despertar lentamente bajo los primeros rayos del sol valenciano, una punzada de culpa me atravesó el pecho. Debemos ser cuidadosos, le dije cuando finalmente encontramos las palabras para romper el silencio incómodo que nos envolvía tras nuestra noche compartida. Él asintió nuevamente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación similar a la mía. Mientras me vestía para salir rápidamente antes de ser descubierta por cualquier vecino curioso o conocido del hospital, escuché un golpe en la puerta principal del apartamento. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién podría ser a esa hora? Él fue a abrirla cautelosamente mientras yo contenía la respiración. Al abrirse la puerta apareció otro colega nuestro, uno con quien trabajábamos estrechamente, quien parecía haber venido por motivos profesionales pero cuya mirada sospechosa sugería algo más profundo, dudas e inquietudes respecto a nuestra relación laboral reciente. Hola, dijo él con tono casual pero sin poder ocultar su curiosidad aguda ante nuestra situación inesperada en aquel momento tan íntimo. ¿Todo bien? Te vi anoche, en el bar. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco amenazante. Mi instinto me decía que debía actuar rápido para evitar cualquier complicación innecesaria. Sí, solo salimos después del trabajo para relajarnos, respondí tratando de sonar convincente mientras mi mente corría buscando excusas plausibles para justificar nuestra presencia juntos allí tan temprano en la mañana. Claro, replicó él con escepticismo evidente antes de despedirse rápidamente tras notar nuestra incomodidad palpable ante su inesperada llegada. Una vez cerrada la puerta detrás suyo, ambos nos miramos con preocupación mutua. Aquel encuentro fortuito podría desatar rumores indeseados dentro del hospital o incluso poner fin a lo que habíamos comenzado sin pensar demasiado en las consecuencias futuras.
El resto del día transcurrió lento como un río tranquilo antes de una tormenta inminente. Cada mirada furtiva intercambiada entre nosotros estaba cargada con tensión acumulada e incertidumbre sobre lo que vendría después. Mientras tanto, mis pensamientos giraban incesantemente. ¿Qué pasaría si alguien descubriera nuestro secreto? ¿Y si este compañero comenzaba a hacer preguntas indiscretas? Las dudas comenzaron a carcomerme lentamente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias entre quirófano y consultas médicas constantes. La presión aumentó cuando decidí hablar con él al final del turno laboral. Necesitábamos aclarar cómo proceder después del encuentro inesperado con nuestro colega común y establecer límites claros para protegernos mutuamente ante posibles rumores o sospechas indeseadas dentro del entorno profesional donde ambos trabajábamos codo a codo diariamente. Sin embargo, cuando finalmente nos encontramos solos al final del día en uno de los pasillos apartados del hospital donde nadie podía escucharnos claramente discutir nuestros temores e inseguridades acerca del futuro incierto que nos aguardaba, la realidad nos golpeó nuevamente con fuerza. Estábamos atrapados entre dos mundos incompatibles, uno lleno de responsabilidades familiares y otro colmado por deseos ocultos e impulsos prohibidos. Las decisiones difíciles estaban cerca, y no podía evitar preguntarme cuál sería el precio real por seguir adelante con esta conexión prohibida. El sonido de los pasos en el pasillo resonaba en mi mente mientras caminaba hacia el área de descanso. El bullicio del hospital se había convertido en un fondo constante, pero en ese momento, todo parecía distante. La culpa me acompañaba como una sombra, recordándome cada decisión tomada y cada momento compartido que había cruzado la línea de lo aceptable. Al entrar al área de descanso, vi a un viejo amigo que no había visto en años. Su presencia era un ancla a un pasado más simple, cuando las preocupaciones eran diferentes y las responsabilidades no pesaban tanto. Nos saludamos con una sonrisa, pero su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras preparaba un café. Bien, ocupada, respondí, intentando sonar casual. Hablamos sobre la vida y el trabajo. Sus historias de viajes y aventuras contrastaban con la monotonía que había comenzado a sentir en mi propia vida. Me preguntó sobre mi familia y ahí fue cuando la verdad se asomó como una ola amenazante. ¿Y tu esposo?, inquirió con curiosidad. La pregunta me golpeó con fuerza. En ese instante recordé las noches vacías en casa, los silencios incómodos y la falta de conexión emocional que había empezado a ser evidente entre nosotros. La distancia entre nosotros se hacía más palpable con cada día que pasaba. Está bien, supongo, respondí evasivamente. A medida que conversábamos me di cuenta de cómo mi amigo recordaba momentos felices del pasado. Su risa era contagiosa y me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en mi vida. La conexión emocional que buscaba se sentía más distante que nunca. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia el nuevo colega. Las conversaciones profundas y los momentos compartidos parecían ser un refugio del vacío en casa. Pero esa conexión venía acompañada de una carga emocional difícil de soportar. ¿Era realmente lo que deseaba? Al salir del área de descanso, me topé con él en el pasillo. Su mirada intensa siempre lograba desarmarme por completo. Había algo en su presencia que encendía una chispa dentro de mí, aunque también traía consigo una oleada de culpa. Hola, dijo con una sonrisa suave. Hola, respondí sin poder evitar sonreír también. Pasamos unos momentos hablando sobre el día y las cirugías programadas para mañana. Sin embargo, la conversación pronto derivó hacia lo personal, como si ambos sintiéramos la necesidad imperiosa de compartir nuestras inseguridades. A veces siento que estoy perdiendo el rumbo, confesó él. Este trabajo es gratificante, pero hay algo más allá de esto. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. La búsqueda constante por algo más significativo era algo que ambos compartíamos sin necesidad de decirlo abiertamente. No sé cómo sucedió exactamente, quizás fue la intensidad del momento o la desesperación por encontrar respuestas, pero nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. La culpa volvió a envolverme al instante, el recuerdo del viejo amigo aún estaba fresco en mi mente y su pregunta resonaba, ¿y tu esposo?
Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares y otro colmado por deseos ocultos e impulsos prohibidos. Conforme pasaron los días, me di cuenta de que la relación secreta estaba afectando no solo mi bienestar emocional sino también mi desempeño profesional. Cada vez que entraba al quirófano, sentía el peso del secreto aplastándome, mis manos temblaban levemente al sostener el escalpelo mientras pensaba en lo ocurrido entre nosotros. Una tarde después del trabajo decidí dar un paseo por el parque central para despejarme un poco antes de regresar a casa. Las luces brillantes y los colores vibrantes del ambiente festivo durante las fallas contrastaban con mis pensamientos oscuros. Todo parecía tan alegre mientras yo luchaba internamente con mis decisiones. Mientras caminaba entre las fallas iluminadas y llenas de vida, noté parejas riendo y disfrutando juntas. Sus risas resonaban como un recordatorio doloroso de lo que había perdido o tal vez nunca tuve realmente, una conexión auténtica con alguien cercano a mí. El sonido estruendoso de los fuegos artificiales estallando en el cielo me sacó momentáneamente de mis pensamientos oscuros, pero tan pronto como cesaron los ecos festivos, volví a sentir esa soledad abrumadora invadiendo cada rincón de mi ser. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Al entrar encontré a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión ausente en su rostro. No hubo palabras entre nosotros esa noche, solo un silencio pesado cargado de emociones no expresadas y sueños olvidados. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones laborales y encuentros furtivos con él. Cada vez era más difícil mantener la fachada ante mis compañeros y especialmente ante mi esposo. Comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación extraña dentro del equipo médico. Comentarios susurrados detrás de puertas cerradas comenzaron a hacer eco en mis pensamientos inquietos. Una tarde estábamos revisando unos expedientes cuando uno de mis colegas se acercó para preguntarme directamente: ¿Has oído algo sobre un affair entre algunos miembros del equipo? Mi corazón se detuvo por un instante mientras intentaba mantener la calma exteriormente. Sabía perfectamente hacia dónde dirigían sus palabras aunque no mencionara nombres específicos. No tengo idea, respondí tratando de sonar despreocupada mientras sentía cómo las miradas curiosas se posaban sobre mí antes de continuar su camino. Solo trabajo aquí. Ese comentario me dejó inquieta durante días enteros. ¿Sería posible que alguien sospechara? La presión social comenzaba a convertirse en una carga insoportable mientras intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo capas de normalidad profesional. En medio del caos emocional, comencé a notar cambios sutiles en la actitud de mi esposo. Llegaba tarde a casa sin razón aparente o simplemente se sumía en actividades solitarias sin prestarme atención alguna. Esa distancia comenzó a abrir viejas heridas dentro mío, recuerdos dolorosos acerca del amor perdido o quizás nunca encontrado realmente entre nosotros. Cada día se volvía más complicado decidir qué camino tomar, seguir adelante con esta conexión prohibida o intentar restaurar lo perdido junto a quien elegí compartir mi vida alguna vez. La tensión en el hospital se había vuelto palpable. Los murmullos sobre un posible affair comenzaron a circular entre los pasillos, y cada vez que escuchaba una risa o un comentario a mis espaldas, mi corazón se aceleraba. La presión de mantener en secreto mi relación con el nuevo colega se hacía cada vez más pesada. Era como caminar sobre un hilo delgado, temiendo caer en cualquier momento. Las conversaciones con él se habían vuelto más escasas. La ansiedad por ser descubiertos nos mantenía alejados, y las miradas furtivas en la sala de operaciones ya no eran suficientes para calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. En las reuniones, sus ojos buscaban los míos, pero había algo diferente en su expresión, una preocupación que no podía ignorar. Una tarde, mientras revisábamos unos informes en su oficina, el ambiente se volvió tenso. ¿Crees que alguien sospecha?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Su mirada reflejaba la misma inquietud que yo sentía. No lo sé, respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. La idea de ser descubiertos me aterraba. Mientras tanto, mi esposo seguía distante. Las cenas se convirtieron en silencios incómodos y miradas perdidas al vacío. Su rutina parecía haber tomado un rumbo diferente, pasaba horas en el trabajo o salía a correr sin decirme a dónde iba. Cada día me encontraba más atrapada entre dos mundos,
uno lleno de promesas y otro que se desmoronaba lentamente. Un día, después de una larga jornada en el quirófano, decidí dar un paseo por el Parque Central de Valencia. Las fallas estaban cerca y la ciudad comenzaba a llenarse de colores vibrantes y aromas festivos. Sin embargo, todo eso me resultaba ajeno, la alegría del ambiente contrastaba con mi confusión interna. Me senté en un banco observando a las familias disfrutar del día mientras yo luchaba contra mis propios demonios. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de mi esposo: ¿podemos hablar esta noche? El tono era serio y directo, no había espacio para evasivas. Una mezcla de miedo y alivio me invadió al mismo tiempo. Quizás era el momento que necesitábamos para aclarar las cosas entre nosotros. Al llegar a casa esa noche, la atmósfera era tensa pero cargada de expectativa. Mi esposo me esperaba en la sala con un semblante grave. He notado que hay algo diferente entre nosotros, comenzó sin rodeos. A medida que hablaba, sus palabras resonaban como ecos vacíos dentro mío. Sabía que tenía razón pero no podía enfrentar esa verdad. Necesitamos hablar sobre nuestra relación, continuó él, su voz temblando ligeramente al pronunciar esas palabras tan temidas. Miré hacia otro lado, sintiendo como mi mundo comenzaba a tambalearse nuevamente. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar con voz temblorosa. Lo siento, he estado ausente últimamente, admitió él con sinceridad en su mirada. Pero quiero intentar arreglarlo. En ese instante comprendí que aún había amor entre nosotros, sin embargo, también estaba consciente de la conexión prohibida que había cultivado en secreto. La conversación avanzó por caminos difíciles, hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas no cumplidas que habían creado una brecha entre nosotros. Mientras tanto, cada palabra pronunciada me recordaba lo lejos que había llegado desde aquel primer beso robado con mi colega. El siguiente día regresé al trabajo sintiéndome atrapada entre dos realidades opuestas, una donde aún había esperanza y otra donde las llamas del deseo ardían intensamente pero peligrosamente. El rumor sobre mí comenzó a crecer como una bola de nieve, cada vez más compañeros parecían tener opiniones sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de puertas cerradas. En una reunión informal durante el almuerzo, escuché fragmentos de conversaciones ajenas. Dicen que hay algo entre ellos, no puedo creerlo. Las palabras flotaban por el aire como cuchillos afilados dispuestos a cortar cualquier vestigio de paz interna que pudiera haber tenido. Ese mismo día decidí buscarlo para hablar abiertamente sobre lo ocurrido y cómo ambos nos sentíamos atrapados por nuestras decisiones recientes. Nos encontramos en nuestro bar habitual después del trabajo. Aquel refugio donde habíamos compartido risas y secretos ahora parecía cargado de incertidumbre. Esto no puede seguir así, le dije al mirarlo fijamente a los ojos mientras tomábamos asiento en una esquina oscura del local. Lo sé, respondió él con franqueza mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso vacío. Pero tengo miedo de perderlo todo, confesé sintiendo como la angustia afloraba nuevamente dentro mío. ¿Y qué quieres hacer, dejarlo todo atrás? Su pregunta resonó como un eco lejano, sabía exactamente lo que significaría tomar esa decisión drástica. No lo sé, murmuré mientras miraba hacia afuera por la ventana empañada por las luces brillantes del bar y los sonidos festivos del mundo exterior. A medida que la noche avanzaba y las copas se iban vaciando lentamente ante nosotros, comprendí que cada elección tendría consecuencias irreversibles y eso me hizo sentir aún más perdida. Al regresar a casa esa noche tras despedirme brevemente de él, encontré a mi esposo esperando nuevamente sentado en la sala oscura. Su figura era solo una sombra iluminada débilmente por la luz tenue del pasillo. Una imagen trágica del amor desgastado por el tiempo y las decisiones equivocadas. ¿Por qué no has dormido?, pregunté intentando romper el silencio pesado entre nosotros. No podía dejarte sola, respondió con voz cansada pero firme mientras sus ojos buscaban los míos buscando respuestas ocultas tras mis gestos evasivos. En ese momento comprendí cuán peligroso era jugar con fuego. Mis emociones estaban al borde del colapso y cualquier chispa podría desencadenar una explosión irreversible en mi vida personal y profesional. La tarde se deslizaba lentamente y el ambiente en casa era tenso. Mi esposo se movía por la habitación como si estuviera en un sueño, ajeno a la realidad que me consumía. La distancia entre nosotros se había vuelto palpable, como una niebla que no podía disiparse.
Sabía que había algo más que palabras no dichas, había un abismo que se expandía con cada día que pasaba sin comunicación. Ese fin de semana, teníamos una reunión familiar programada, un evento al que ambos asistíamos por compromiso más que por deseo. La familia siempre había sido un refugio, pero en ese momento se sentía como una trampa. Mientras me preparaba, encontré un viejo mensaje de mi esposo en mi teléfono. Era uno de esos textos llenos de cariño que solíamos enviarnos al principio de nuestra relación. Siempre estaré a tu lado, decía. Las palabras resonaron en mi mente mientras recordaba tiempos más felices. El evento transcurrió con risas y conversaciones superficiales. Los niños correteaban entre los adultos, ajenos a las tensiones subyacentes. Intenté concentrarme en las historias familiares y las anécdotas graciosas, pero mi mente divagaba hacia el nuevo colega y nuestras interacciones secretas. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y culpa se apoderaba de mí. Durante la cena, observé a mi esposo mientras hablaba con su hermano. Su risa sonaba distante y artificial, como si estuviera interpretando un papel en una obra en la que ya no creía. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, noté una chispa de confusión en sus ojos, quizás él también sentía la tensión entre nosotros. Después de la cena, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban intensamente sobre Valencia. Recordé las noches pasadas con el colega, aquellos momentos robados donde todo parecía posible. Nos besamos aquella noche en el bar. Esa imagen seguía grabada en mi mente como un recuerdo prohibido. De repente escuché pasos detrás de mí. Era mi esposo quien salió a buscarme. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero inquisitiva. En ese instante supe que tenía que ser honesta sobre lo que sentía, pero el miedo a romper lo poco que quedaba entre nosotros me paralizaba. Solo necesito un momento para pensar, respondí evasivamente. Él asintió y permaneció a mi lado en silencio mientras observábamos el cielo estrellado. La conexión familiar era aún fuerte, pero había algo más profundo y oscuro acechando entre nosotros, algo que necesitaba ser abordado antes de que fuera demasiado tarde. Al regresar al interior, me encontré con miradas curiosas y preguntas sobre los planes futuros de nuestra familia. Mientras sonreía y respondía automáticamente a cada pregunta, sentí como la presión aumentaba dentro de mí. La vida seguía su curso mientras yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Esa noche no pude dormir bien. Pensamientos sobre el futuro me atormentaban mientras giraba en la cama sin encontrar consuelo ni respuesta clara a mis dudas internas. ¿Qué haría si decidiera seguir adelante con esta relación secreta? ¿Podría perder todo lo construido? La culpa me mantenía despierta mientras imaginaba un camino alternativo donde pudiera ser feliz sin ocultar nada. La mañana siguiente llegó sin piedad, el día del evento familiar continuó como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Sin embargo, dentro de mí todo estaba agitado y revuelto como un mar embravecido. Mientras ayudábamos a preparar los últimos detalles para recibir a nuestros familiares, recibí un mensaje del colega: ¿te gustaría salir a hablar después del trabajo? El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad de escapar nuevamente hacia esa conexión emocional tan intensa pero arriesgada. En ese instante comprendí lo complicado del camino frente a mí. Cada decisión parecía llevarme más lejos del lugar donde había comenzado hace años con mi esposo. Cuando llegó la tarde y finalmente nos reunimos con todos los invitados, intenté concentrarme en las conversaciones triviales mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios dentro de mí. Las risas resonaban alrededor mío mientras yo permanecía atrapada en mis pensamientos oscuros sobre lo que realmente deseaba: conexión o estabilidad, amor o seguridad emocional. Finalmente llegó el momento culminante cuando todos nos reunimos para compartir anécdotas familiares junto al fuego exterior bajo las estrellas brillantes nuevamente presentes sobre nosotros. El ambiente era cálido e invitante, sin embargo, yo me sentía fría e insegura dentro del caos emocional que llevaba dentro. Al mirar hacia mis seres queridos riendo juntos frente a mí, sentí una punzada aguda: ¿realmente podría dejar atrás todo esto? ¿Era posible encontrar paz aquí o seguir buscando algo más allá? Las horas pasaron rápidamente hasta llegar al final del encuentro familiar.
Todos comenzaron a despedirse uno por uno tras abrazos sinceros llenos de promesas futuras aunque vacías para mí ahora mismo. Cuando finalmente quedamos solos otra vez mi esposo rompió el silencio. ¿Quieres hablar? Su tono era serio pero lleno de preocupación genuina por lo nuestro, por lo perdido tal vez, y eso hizo eco dentro mío aún más fuerte. No sé qué decir, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente ante su mirada inquisitiva llena de amor sincero pero también confusión respecto a lo nuestro. Podemos encontrar una solución, insistió él suavemente acercándose más hacia mí buscando respuestas ocultas tras mis gestos evasivos. El dilema estaba claro ante mis ojos, continuar esta lucha interna o enfrentar finalmente lo inevitable, una decisión difícil cargada del peso del futuro incierto, pero ya no podía seguir así sin confrontar mis propias emociones ni dejar atrás lo esencial. El aire en el hospital se sentía denso, como si cada paso que daba resonara con el peso de mis decisiones. Caminé por los pasillos, rodeada de murmullos y el ruido de las máquinas, pero mi mente estaba lejos de la actividad frenética que me rodeaba. La incertidumbre me envolvía, y cada vez que pensaba en lo que había construido con mi esposo, una punzada de culpa atravesaba mi pecho. Él estaba allí en la sala de descanso, su mirada fija en un informe. La conexión entre nosotros había crecido en silencio, pero ahora todo parecía más complicado. No era solo la atracción, era la búsqueda de algo que había estado ausente durante tanto tiempo. Podemos encontrar una solución, insistió él suavemente, acercándose más hacia mí buscando respuestas ocultas tras mis gestos evasivos. El dilema estaba claro ante mis ojos, continuar esta lucha interna o enfrentar finalmente lo inevitable. ¿Era posible encontrar un equilibrio? La idea de dejarlo todo atrás me aterrorizaba. Había construido una vida, una carrera y un hogar, pero también había perdido partes de mí misma en el camino. Mientras reflexionaba sobre esta dualidad, un viejo amor apareció en mi mente como un fantasma del pasado. Recordé aquellos días despreocupados donde las decisiones eran simples y el futuro no pesaba tanto. ¿Qué habría sido de mí si hubiera tomado otro camino? Esa pregunta resonó con fuerza mientras observaba a mi colega con sus ojos llenos de comprensión. Un compañero entró a la sala y rompió el momento tenso entre nosotros. ¿Listos para la reunión?, preguntó sin notar la atmósfera cargada que nos envolvía. Asentí automáticamente pero mi mente seguía atrapada en el laberinto emocional que me había creado. La reunión fue un torbellino de datos y proyecciones, pero apenas presté atención. Mis pensamientos regresaban a lo que significaba realmente estar aquí, las decisiones difíciles que debía tomar y el costo emocional que implicaban. Al salir del encuentro, él me buscó con la mirada. ¿Quieres hablar?, preguntó con voz baja mientras caminábamos hacia el ascensor. No sé si debo, respondí casi sin pensar. Lo entiendo, dijo él mientras se apoyaba contra la pared del ascensor. Pero no podemos seguir así. Las puertas se cerraron y sentí como el espacio se volvía más pequeño entre nosotros. Una mezcla de deseo y miedo me invadió al pensar en lo que significaría dar ese paso final hacia lo desconocido. Las luces del ascensor parpadeaban mientras descendíamos lentamente al primer piso. En ese instante fugaz, comprendí que no podía seguir ignorando lo que sentía ni las consecuencias que eso traería consigo. Al salir del edificio, decidí dar un paseo por los jardines del hospital antes de volver a casa. El sol brillaba intensamente sobre Valencia, las flores comenzaban a florecer justo a tiempo para las fallas. La ciudad parecía celebrarlo todo mientras yo enfrentaba mi propia tormenta interna. Mientras caminaba entre los árboles, escuché risas lejanas, familias disfrutando del día soleado y niños corriendo tras sus sueños inocentes. Todo parecía tan ajeno a mis propios conflictos internos. Me detuve frente a una fuente donde el agua danzaba alegremente y pensé en cómo había llegado hasta aquí. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada inesperada desde un número desconocido en mi móvil. Mi corazón dio un vuelco al ver la pantalla iluminada, no esperaba recibir noticias así justo ahora. Deslicé para responder, ¿hola? La voz al otro lado era familiar pero distante, ¿eres tú? Necesito verte. Era alguien del pasado, una sombra que había creído enterrada bajo las responsabilidades actuales. ¿Qué sucede?, pregunté sintiendo como mi pulso se aceleraba.
No puedo explicarlo por teléfono, insistió esa voz conocida llena de urgencia. Es importante. Colgué sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí nuevamente. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Mientras regresaba al hospital con pasos pesados, contemplé lo inevitable: debía tomar decisiones sobre mi vida personal y profesional antes de que alguien más decidiera por mí. El resto del día transcurrió entre tareas rutinarias y miradas furtivas hacia él cuando nuestras rutas se cruzaban en los pasillos del hospital. Cada encuentro estaba cargado con palabras no dichas y promesas incumplidas, una danza delicada entre dos mundos opuestos. Al final de la jornada laboral, decidí buscarlo antes de irme a casa para aclarar nuestras intenciones mutuas y enfrentar los sentimientos que habíamos mantenido ocultos durante tanto tiempo. Lo encontré sentado solo en su oficina revisando documentos. Su expresión era seria, pero noté un destello de esperanza cuando entré sin tocar la puerta. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. Se inclinó hacia adelante como si estuviera esperando este momento desde hacía tiempo. Sí, respondió simplemente, su voz firme aunque temblorosa ante la posibilidad inminente. Las palabras fluyeron entre nosotros como ríos desbordados. Discutimos nuestros miedos y deseos hasta perderse el sentido del tiempo mientras afuera caía la noche sobre Valencia iluminada por las primeras luces festivas de las fallas. Pero antes de llegar a cualquier conclusión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados, sonó nuevamente mi móvil interrumpiendo nuestra conversación profunda. Era un mensaje esta vez: necesito verte hoy. Ambos nos miramos confundidos ante esa coincidencia inquietante justo cuando estábamos al borde de tomar decisiones cruciales sobre nuestras vidas entrelazadas y separadas por circunstancias ajenas a nosotros mismos. ¿Quién es?, preguntó él con curiosidad evidente reflejada en su rostro ansioso. No lo sé, respondí sintiendo como una nueva ola de incertidumbre arrasaba mis pensamientos mientras mirábamos juntos la pantalla iluminada esperando respuestas.